Estamos ahí, ¿verdad? Entonces ahí que se quede. En Lucas capítulo 8, verso 15. Si alguien no tiene Biblia, pues busque ahí alguien con quien compartir, ¿verdad? Y que podamos tenerla ahí, esta lectura, podamos leerla juntos. Lucas capítulo 8, verso 15, la palabra del Señor se lee de la manera siguiente. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lea conmigo una vez más. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gracias te damos, mi Señor Jesús, por este día maravilloso que nos concedes estar, Señor, en este lugar. Pedimos que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, trayendo, Señor, esa palabra, mi Dios, que tú de antemano has preparado. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, puede tomar su lugar. Y quiero meditar unos minutos sobre el tema la perseverancia. Vea a su hermano que está ahí, el más cerca que usted tenga, y dígale: sí, debemos perseverar. Vamos, dígase. Aleluya. Debemos perseverar. Maritza, ahí tenés cerca, Nelson. Gloria. Habrá tiempos en nuestro caminar, mi querido hermano, que podamos sentirnos caídos emocionalmente. Tal vez pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Puede ser que también habrá alguien que se sienta en medio de estas dificultades desanimado. Gloria. Y algunos creen que aún están perdiendo su fe. Pero en medio de una circunstancia como esta, que cualquiera que llegue a afectar nuestras emociones, encontramos la mejor respuesta a nuestras vidas cuando abrimos la palabra del Señor. Encontramos palabras como resistencia y perseverancia. Y Dios, usando a diferentes escritores, hombres inspirados por el Espíritu Santo, los dirige para traer una palabra y que pueda servir esa palabra de consuelo y de fortalecimiento para nuestras vidas. Por allá dice un dicho que el perseverar lo traducen como un proverbio que no está en la Biblia. Eso dice un dicho, que el que quiere celeste, pues que le cueste. Perseverar necesita más que un esfuerzo. Perseverar tiene que ver con un sacrificio que le va a ayudar a poder conseguir, aún cuando las dificultades o las vicisitudes de la vida aparenten ser que no podrán ser alcanzadas. Hace unos años, en el 93, tuve la oportunidad de ir a inscribirme a la Universidad de San Carlos, en la ciudad de Guatemala, con carnet del año 93 para poder cursar la carrera de Ingeniería en Sistemas. Y en esa ocasión llenamos una encuesta y nos dijo una de las personas que estaban, de los maestros, que durante esos primeros 6 meses de este año iba a suceder algo, y dice: yo espero que del grupo que está aquí, por lo menos una buena cantidad continúe en el estudio. Porque surge una estadística que las personas que iban a la universidad, del 100%, solamente el 10% continuaba una carrera. El resto de las personas se iban cambiando y cambiando, porque conforme iban haciendo la prueba, algunos lo sentían difíciles. Así que del 10% que llegaba a una carrera final, solo el 5% terminaba graduándose. Y esto significa que tenía que haber sacrificios y pasar tantos obstáculos para poder alcanzar un objetivo. El estudiar y el prepararse es algo muy indispensable, sin olvidarnos
el principio del reino, que aunque sabemos que el Señor viene pronto, que el Señor nos dice en su palabra que debemos de estar listos porque Él pronto viene, pero no quiere decir que no nos quedemos sin hacer nada. Tenemos que seguir en nuestras actividades y poder alcanzar esos proyectos o anhelos que nuestra vida tiene. El salmista dice en el Salmo 37, el verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que mientras nosotros estemos en vida, mientras que esté esta esperanza en nosotros, debemos de saber que hay que seguir trabajando, hay que seguir persistiendo hasta alcanzar el propósito de Dios. Amén. La perseverancia, mi querido hermano, produce resultados. El escritor entonces habla y comienza a traer una figura y habla sobre los versículos anteriores de este capítulo 8, el verso 15. Encontramos a Jesús dando una parábola, la parábola del sembrador. Y en esta parábola del sembrador, Jesús quería transmitir un mensaje a sus discípulos y a aquellos que estaban escuchando, que había un propósito de Dios para la vida de una persona. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted ya encontró su propósito ideal. Jesús narra entonces la conocida parábola para poder ilustrar 4 diferentes reacciones a este mensaje. Y vemos que en el verso 12 dice, y los que junto al camino, Jesús de una vez da la interpretación de esta parábola. Porque encontramos que la semilla que cae junto al camino tiene una representación y Él da entonces esta explicación. Jesús da la explicación de esta parábola y representa a aquellos que oyen el Evangelio pero no permiten penetrar en su mente y en su corazón. Encontramos que la semilla es la palabra de Dios. El terreno está representado por 4 clases de individuos. El mensaje es el mismo, la semilla es la misma, pero el terreno es diferente. La semilla que cae en terreno pedregoso, desde el verso 13, describe a los que oyen la palabra de Dios e inicialmente la reciben con gozo, pero su entrega demuestra ser poco profunda y superficial. La semilla que cae en espinos describe a aquellos que aparentan creer, pero dejan que las persecuciones y los afanes de la vida terminan ahogando la semilla. Aleluya. Jesús entonces ilustra esto, era para aquellos que estaban escuchándolo, era un tema muy familiar, porque eran campesinos, eran personas que estaban acostumbradas a sembrar, y hoy no es como nuestros tiempos, ¿verdad? Que hoy existe la maquinaria, estamos en un país industrializado, donde el involucrarse, el ser humano es muy poco, porque para eso están un montón de máquinas para poder procesar. En ese tiempo entonces tenía que salir la persona con su morralito allí, su bolsa, y tenía que meter su mano en esa bolsita donde está la semilla, y entonces él podía y la tiraba la semilla. Y esa semilla iba cayendo en diferentes lados, como ya lo describe la palabra del Señor. Se dice que él buscaba ir para poder aprovechar el tiempo en contra del viento, a dirección del viento, para que él pudiera ayudarle a que la semilla pudiera esparcirse en diferentes lugares. Pero Jesús entonces utiliza esta figura para poder dar y transmitir este mensaje. El versículo siguiente, entonces encontraremos el terreno que marcará la diferencia. La semilla que cae en suelo fértil es la semilla que echa buenas raíces y produce fruto espiritual. Aleluya. ¿Cuál es la diferencia entre este grupo de individuos y el resto? La clave del éxito, hermanos, se puede medir en 3 pasos. Hay que saber que hay un factor común. Y el factor común, recuerde, dice que todos escucharon el mensaje. La semilla representa el mensaje de la palabra de Dios. Y todos habían escuchado la palabra de Dios. Así de que es muy importante que nuestros oídos estén bien afinados. Así de que si usted está escuchando bien, que lo que escuche lo ate sobre su corazón. Entonces vea, se dice de que hay que ser oidor, pero también hacedor. En una iglesia cantaban
hermanos adelante, dice, en la casa de oración se siente un gozo. Y el de atrás repetía, en la casa de oración se sienta un oso. Era que no es lo mismo, pareciera igual, pero no. No escuchó lo que se decía. Dice que el sordo lo que no oye lo sabe componer. Y esto es importante, que nosotros cuando escuchemos la palabra de Dios podamos entonces ponerla, diga conmigo, ponerla por obra. Así de que la clave del éxito está en escuchar la palabra de Dios. Lo segundo es obedecer la palabra de Dios. Y por último, el tercer paso siguiente que hará que pueda entonces traer fruto es perseverar hasta producir una gran cosecha. Describiendo su perseverancia en la fe, Jesús utiliza una palabra, en el original se conoce como upomone, que significa paciente, resistencia. Y esta persistencia es la que produce fruto espiritual, es decir, lo que Jesús está diciendo aquí, que el fruto espiritual que espera de usted y de mí es que hayan nuevos creyentes. Por la palabra que fue sembrada en usted, Dios espera que haya una multiplicación. A ver, dígame, ¿cuántos a usted durante esta semana, durante este año, usted ha transmitido ese mensaje de las buenas nuevas de salvación? ¿A cuántos usted le ha hablado de Cristo? ¿Será que se está entonces produciendo esta semilla y alguien... Ya le hablé a mí, ya le hablé a mi hermano, ya le hablé a mi papá, ya le he hablado un montón y ya me cansé de estarles hablando? Dice que su palabra, que hasta que sea con el tiempo y con esa perseverancia se hará lograr que pueda traer fruto esta semilla. Lo importante es que nosotros podamos compartirla, no podemos dejarnos, no podemos quedarnos callados, sino hay que compartir la palabra del Señor. Creo que en la ocasión anterior les decía, en mi pueblo donde nací, mi padre había motivado a los hermanos a que cada domingo llevaran a un invitado. Pero no todos se comprometían a llevar un invitado. En esa ocasión un hermanito se agarró en serio lo de llevar a un invitado. Dijo, yo esta ocasión me voy a llevar a aquel que es mi mejor amigo y lo voy a traer a la iglesia. Y pensando entonces, se va muy de temprano el lunes, antes de que se fuera al trabajo, y le dice a su amigo, vengo a invitarte para que el próximo domingo tú no te comprometas y me puedas acompañar a un lugar muy especial. Le dice, ¿de veras les quieres invitar? Sí. ¿Y a dónde me quieres invitar? Eso es un lugar pero muy especial. No, pero dime, ¿a dónde es ese lugar especial? ¿A dónde me quieres llevar? Es que ese lugar, miras que es algo muy especial. Y no pasaba de eso, ¿verdad? Dime, ¿qué es eso tan especial? Pues te quiero llevar a la iglesia donde yo asisto. Le digo, vos vas donde esos aleluyas. No, yo no quiero que me lleves donde los aleluyas. Le dice, vamos hombre, yo quiero llevarte a la iglesia. Dice, no. Pasó el lunes, el martes, el miércoles, ahí por el jueves lo vuelve a llegar a invitar y le dice, yo quiero una vez más recordarte la invitación que te hice. Quiero que vayas conmigo a la iglesia. Y sabes, si tú vas a la iglesia conmigo, yo te voy a invitar al restaurante más caro del pueblo. Le dijo este muchacho, entonces sí voy. Entonces sí voy, le digo, si me vas a invitar y puedo pedir lo que yo quiera, lo que querrás. Entonces le dijo, trato hecho. Me voy el domingo con vos. Y así sucedió. El domingo el hermanito muy temprano se va a traer a su amigo para poder llevarlo a la iglesia. Y se lo llevó. Y cuando llega a la casa a traerlo, le dice, te vengo a traer, no vaya a ser que te arrepintas. Le dijo, vamos para la iglesia. Le dice, no te preocupes, ese almuerzo no se me olvida. ¿Qué más preocupado por la comida que se iba a dar, verdad? Y se lo llevó para la iglesia. Y allá en la iglesia lo va y lo sienta en los lugares, los asientos más adelante. Y el hermanito se va al altar a orar y le dice, Señor, mira cuánto, Señor, he estado insistiendo por traer mi amigo y me ha costado traerlo, Señor. Hasta un almuerzo le voy a pagar a este ingrato.
para traerlo hasta aquí. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Yo obedecí a mi pastor y ya lo traje, Señor. Mira, yo no sé ni cuánto me va a salir este almuerzo, pero yo ya te lo traje. Si tú lo dejas que se vaya sin convertirse, es problema tuyo, pero yo ya cumplí. Y se va a aceptar. Cuando nosotros hacemos la obra del Señor, recuerda, cuando tú haces algo, lo que a ti te corresponde, el Señor hará el resto. Tú y yo tenemos ese compromiso de poder compartir. Y si a veces es necesario, ¿verdad?, sacrificar unos cuantos centavos para poder que el mensaje del Señor tenga efecto en una persona, mi hermano, no importa que tú siembres en el reino, pero que tarde o temprano esa semilla puede llegar al corazón de la persona. Y deja que el Espíritu Santo sea el que obre, deja que el Espíritu Santo se encargue de hacer el trabajo que no podemos nosotros hacer. Tú y yo solo llevamos a la persona. Le puedes hablar del mensaje, le puedes decir del mensaje, pero quien convence al pecador se llama el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Así de que hay que perseverar. Dígale tú a tu hermano, perseveremos. Perseveremos. Dígaselo así fuerte, hermano. Diga, perseveremos. Hermano Juan. Porque esta es la primera parte de lo importante en el caminar cristiano. Seguir adelante, hay que perseverar, Ahora, en el caminar cristiano, entonces nos encontramos algo que nos va a provocar, ¿verdad?, que querer desanimarnos para no seguir en el propósito de Dios. Sí. Así de que quiero que vayamos entonces allá a Santiago capítulo 1. Si conoce Santiago, búsquelo por favor por allí. Y vean el consejo que nos da el hermano Santiaguito. En el capítulo 1, ¿qué nos dice Santiago capítulo 1? El verso 2. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? Aleluya. Porque eso es lo que cuesta. Capítulo 1, el verso 2, 3 y 4. ¿Qué dice Santiaguito? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y que os falte cosa alguna. Qué tremendo. Dice, hermanos míos, ¿qué es el consejo de Pablo? Dice que cuando usted se halla en pruebas, dice que usted pele los dientes. Eso dice. Cuando os encuentre en diversas pruebas, no dice alguno, no dice en una prueba. Cuando os encuentre en diversas pruebas, está hablando, hermano, en forma plural, o sea que viene una, sino dos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Los problemas son tan cobardes. ¿Sabe por qué son tan cobardes? Porque nunca vienen solos. Y diré, pero ¿por qué me pasa esto a mí? De repente le pasó una cosa, en la semana le sucedieron un sinfín de cosas. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? Es que los problemas son cobardes y atacan, hermanos, solo en grupo. Sí. ¿Verdad? Y entonces cuando llegan en grupo, la palabra de Dios entonces nos da a nosotros la clave de poder mantenernos contentos, de podernos nosotros gozosos. Dice que os halléis, cuando os halléis en diversas pruebas, que tú y yo nos encontremos gozosos. Las pruebas te hacen a ti crecer espiritualmente. O sea, es necesario que pasemos por pruebas. Hay muchas veces, pero ¿será que debo de pasar por pruebas? Hermano, ¿sabe usted? Hay pruebas que son de fe y hay pruebas que no son de fe. Y lo que Santiago más adelante dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay un fruto, hay un resultado de la prueba que llegará a tu vida. Y cuando tú estás siendo probado y esta prueba es causa de fe, entonces Dios hará un carácter más fuerte en ti. Dios quiere que esta fe de ti comience a crecer. Y cuando el Señor comienza a tratarte a tu vida, sabrás, hermano, que entonces podrás decir, como dijo el Señor, ¿verdad? Si tuvieras fe tan siquiera como el grano de una mostaza,
Puedes decirle a aquel monte, desarráigate ahí y vete a plantar a la mar. Ahora, no está hablando de un asunto literal, ¿verdad? Esto está hablando de situaciones, de problemas que son imposibles para el ser humano, imposibles para el cristiano. Pero sabe una cosa, hay alguien que es experto en lo imposible, y él se llama Jesucristo. Hay alguien imposible, y eso es Dios, el que está, mi hermano, para poder ayudarnos y poder fortalecernos en el momento de la necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las claves para poder crecer y ser capaces de continuar eficazmente en la vida cristiana es seguir sin rendirse. Tengo que continuar sin rendirme. Por ahí ha escuchado usted un término que dice tiró la toalla. Cuando el boxeador está peleando y el entrenador está viendo que a su muchacho lo están haciendo bien, lo están lastimando, el que tira la toalla no es el boxeador, es el entrenador. Tiró la toalla. De ahí viene el término, tiró la toalla. Por allá alguien decía también colgó los tenis. No, pero ya se usa por otra cosa, ¿verdad? Tiró la toalla, dice, porque ya no aguantó. Y cuando ya no aguanta, ¿sabe? Dios nunca va a mandarte una prueba que tú no puedas soportar. Dios no va a mandar nada que tú no seas capaz de poder soportarlo. Y como les decía, hay pruebas de fe y hay pruebas que no son de fe. Y cuando las pruebas no son de fe, nosotros somos los culpables de causarlos. Sí. Hay cosas que pasan en la vida y dices, pero ¿por qué Dios me está haciendo esto? Y dice, no, es que no fue Dios, fue usted. Hay decisiones que traen repercusiones. Hay actitudes que nos llevan a traer cosas y sabe, hay una causa y hay un efecto. Lo que tú hagas tendrá que tener una repercusión en lo bueno o en lo malo. De lo que tú decidas hacer para el Señor. Ahora, cuando hay algo que no hay explicación, dice, pero yo no he hecho nada mal, yo estoy bien con Dios y las cosas, ¿y por qué me están pasando estas cosas a mí? Bueno, a veces es que eso es la primera reacción humana. Dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Mira, si aquel merece más que Dios lo meta bien al lado, o que el Señor lo trate bien duro, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Porque nuestra fe necesita ser probada. Y le doy un ejemplo, hermano. La prueba que no es de fe, encontramos a la situación de Jonás. Jonás, Dios le dijo, ve y predica en Nínive. Usted sabe qué tenía que ir a hacer a Nínive. Y era predicar a los ninivitas, que era la capital asiria, y los asirios eran los más sanguinarios de aquel tiempo, donde a sus enemigos les cortaban la cabeza y los cráneos los ponían en las puertas, en las calles principales, para que supieran sus enemigos qué clase de personas eran ellos. Así que Jonás decía al Señor, si tú los vas a consumir, ¿para qué les voy a dar ese mensaje que les caiga juicio de Dios? Que se los merece. Le dice, ve, le dijo Dios a Jonás, ve y da el mensaje. Y Jonás no quiso. ¿A dónde tienes que ir? ¿Al norte? ¿O se le agarra al sur? Al otro lado agarra. Y allá al otro lado se encarga de Dios de hacer obedecer su palabra. Ahora vea una cosa, usted y yo no somos indispensables para Dios. Dios no quiere decir que con la acción de Jonás estaba desobedeciendo a la palabra de Dios, pero no es porque Dios le era importante a Jonás. Es que lo que sucede, mi hermano, es que la palabra de Dios se debe de obedecer. Dios podía usar a cualquier otro, pero ¿por qué a Jonás tenía que usarlo? ¿Será que a Dios se le había antojado la regalada gana de usar a Jonás? No, es que Dios había dado un mandato. El mandamiento de Dios se cumple y punto. Y se acabó. Y Jonás se va, se sube, compra un tiquete ahí para irse a otra ciudad. Y se va a dormir ahí dormido. Entonces comienza a llegar la desgracia para los que estaban en ese barco. La tormenta llega y se casi abnegan. Entonces todos aquellos mercaderes comienzan a tirar sus mercancías para poder ver cómo ayudaban a que ese barco no pudiera colapsar y pudieran morir. Y tiraban las cosas y decían, oren a su Dios. Y los que están aquí, oren a su Dios. Dicen, ya oramos a nuestro Dios y no nos oye. ¿Habrá alguno que no haya orado a su Dios? Y por allá
ahí hay un hebreo, vayan y despierten ese sinvergüenza. Tal vez el Dios de este nos pueda escuchar. Y definitivamente, si el culpable era él. Sí. Y cuando despiertan a Jonás y lo traen hacia el frente, y Jonás descubre la situación que estaba pasando, dice, ¿saben qué? Yo tengo la solución. Y este problema que está pasando aquí, le dice, es por mi culpa. Ah, Dios, hermano, qué ganas daban de tirarlo al agua. Y no solamente de eso, de darle una buena macanía. Porque ya habían tirado su mercancía, ya habían tirado todo el trabajo que ellos estaban haciendo. Y este sinvergüenza, hermano, allá dormido. Y luego dice, ¿sabe qué? Tírenme a la mar. Y cuando ustedes me tiren a la mar, esto se va a aquietar. Y fíjese cómo son la gente inconversa todavía con misericordia. Dice, ¿cómo te vamos a tirar a la mar a ti? No es posible. Órale a tu Dios, hombre. Tal vez Él sí nos va a escuchar. Dice, no, si la única manera que Él escuche es que ustedes me tiren. Entonces ahí te vamos. ¡Ah! Lo tiraron. Y cuando lo tiran al agua, Dios ya tenía algo preparado. Un pez, no me pregunte si era ballena o si iba vacía. Pero un pez Dios prepara, y el primer submarino en la historia, entonces sale, mi hermano, para poder llevar a este hombre a obedecer la palabra de Dios. Vea usted, Jonás termina llegando a la orilla de la ciudad de Nínive. ¿Y sabe otra cosa? Los ninivitas creían en el Dios pez. Y cuando Jonás termina abriendo el pez, abriendo su boca en las orillas de la mar, y la gente que lo ve, que salía de un pez, ni les costó recibir el mensaje. Dice que las cosas ayudan para bien. Dios se encargó que hasta esa desobediencia de Jonás terminara para hacer un bien. Y cuando él predicó algo tan sencillo, el pueblo recibió el mensaje que él llevaba. Ahora, ese acontecimiento de Jonás no era una prueba de fe. ¿Me va siguiendo? Lo que a Jonás le estaba pasando era por desobediente. Estaba sucediendo eso. Ahora, ¿puede usted saber alguna de las veces cuando desobedecemos al Señor y nos vienen problemitas? Ya, ¿puede usted ubicarlos ahí y dice, ¿por qué me pasa eso a mí? Pues, observe, hermano. Y comenzamos a ver ¿qué hice yo para poder permitir que esto esté pasando? Le doy otro ejemplo, la prueba de fe. Lo que es prueba de fe. Jesús en la barca, en la misma barca, iban marineros, ahí iban los pescadores experimentados en el campo, y una tormenta. Las mismas características, solo que el otro más grande que uno más chico, ¿no? Puede imaginarse, pero la tormenta era muy fuerte. Cuando azota la tempestad, resulta que los discípulos que tenían experiencia, que por años toda su vida habían dedicado a la pesca, estaban tan asustados, creían que iban a perecer. También había alguien que estaba durmiendo, pero él estaba descansando. Jesús estaba descansando. Usted lee esos versículos cuando Jesús estaba descendiendo del monte para poder ir y trasladarse al otro lado de Galilea para llegar hacia el terreno de los gadarenos. Surgió esta dificultad, y Jesús entonces ve que lo que estaba pasando los discípulos era una prueba de fe. O sea, ellos nunca provocaron una tormenta, ellos nunca provocaron el acontecimiento que estaba pasando. Y cuando llega la tormenta, cuando comienza a azotar los vientos y la barca ya casi abnegada, entonces comienzan a clamar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se va uno de ellos, parece, pero ¿qué hacemos? Despertamos a Jesús. No, Él está descansando, pero nos vamos a morir. Y ahí está, me imagino a Pedro, que era el más hablador, ¿verdad? Despierten al maestro. Y se fueron a despertar al maestro, y comienzan a sacudirlo, maestro, y el Señor bien dormido. Y si él los escuchaba, se aguantaba. Me imagino que Jesús se aguantaba para ver qué hacían estos. Y lo movían, le dice, maestro, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir y tú durmiendo estás? ¿Cómo se siente usted cuando lo llegan a despertar, hermano? Y usted está bien, pero en aquel descanso tan profundo, y lo llegan a mover, ¿se pone contento?
¿Qué va a hacer, hermano? Se molesta uno, ¿verdad? Que lo llega a despertar. ¿Puede usted imaginarse cómo se puso Jesús? Muy cansado, y los discípulos llegan a molestar. Y cuando lo despiertan, Jesús los reprende. Y les dijo: hombres de poca fe. ¿Acaso no habían visto los milagros de Dios? ¿Acaso no habían experimentado esos milagros? Sí. Lo bueno es que recogieron con el que puede, ¿verdad? No se lanzaron al agua y dijeron: bueno, vamos a morir aquí. Se fueron con aquel que podía ayudarles. Y Jesús entonces los reprende y dice: hombres de poca fe, ¿acaso ustedes no tienen esa autoridad? Y Jesús entonces se levanta y le dice a la mar que se enmudeciera, a los vientos que se callasen, y vino una grande bonanza. Los discípulos se quedaron así, solo para que alguien levantara aquí la quijada, ¿verdad? Porque se quedaron asombrados. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedece? Hermano, pues el Creador. ¿Quién más que Jesucristo Jesús? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sí. Hay situaciones entonces que harán que nuestra vida pueda estar obstaculizada para poder llevar al propósito, pero debo de saber que yo debo de continuar a seguir hacia adelante, porque el Señor tarde o temprano va a recompensar todo lo que tú hagas. Todo lo que tú hagas, el Señor desea recompensar. Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrarte a ti aún en medio de la prueba. Amén. Dios quiere. Entonces dice Santiago, que os gocemos cuando nos encontramos en pruebas. Esto es difícil, hermano. Cuando tú estás pasando con un problema, no es fácil reírse. No le vaya a pasar como unas hermanitas allá en Guatemala, Santa Isabel, hermano. Se reunieron, se encontraron allá en el mercado. Y le dice: ¿qué tal está, hermana? Y está una con la otra. Pues aquí, le dice, con problemas, grandes clavos que cargo, problemones. Ay, hermana, le dice: yo también cargo unos problemas. Yo creo que yo le gano a usted. Contamos de sus problemas, pero llega una tercera. ¿Y qué tal están ustedes aquí? Y ahí estaban las tres compartiendo sus problemas. Dice: ay, aquí contando nuestros problemas. Ay, Dios, yo creo que ustedes dos juntas no hacen lo que yo tengo. Como que fuera competencia para ver quién sufre más, hermano. A veces uno necesita que le den una palabra de aliento. Le dice: no se preocupe, hermano, siga adelante. En medio de la lucha, de la prueba, Dios está contigo. Pero si usted encuentra otro que igual está, hermano, ahí. Ay, hermano, dice: no te van a ir a la iglesia. Ay, yo tampoco. Ay, en vigilia, dice: ¿cómo me da sueño? A mí también, dice el otro. No, pero qué esperanza hay, hermano. Se da cuenta que cuando tú a veces declaras un día y dices: voy a entrar un tiempo para ayuno y voy a declararlo, voy a dedicar este día sábado o el domingo para ayunar. Ese día que tú decides ayunar, la persona que nunca te ha invitado te invita. ¿No le ha pasado a usted? El día que usted decide consagrarlo en buscar al Señor, ese día se le ocurre invitarte. ¿Por qué otro día no? Sí. Así pasa muchas veces. Dios desea, ¿verdad?, ayudarnos y en medio de las dificultades que podamos pasar, dígale entonces a tu hermano y dile tú a quien puedas: tenemos que seguir hacia adelante. A veces no dan, a veces no dan ganas, ¿verdad? A veces no dan ganas de seguir. Hermano, yo no quiero seguir, es que está difícil la situación, pero hay que seguir adelante. Sí. Dice que solo los valientes, diga conmigo, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí solo valientes hay, ¿verdad? Señor, Él puede decir amén de valientes. Aleluya. Tenemos un gran modelo y un gran ejemplo, quien soportó grandes dolores por nosotros. Sí. Y este personaje se llama Jesús de Nazaret, Cristo. En Hebreos capítulo 12, el verso 1 y 3 dice: por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en el hermano, en el diácono. No, así dice, no. No dice eso. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el menosprecio y el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores como ese mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces hay alguien que soportó por nosotros, alguien que demostró que sí se puede. Y si él dice que se puede, es que se puede. Por eso dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? ¿Lo puede usted o no lo puede? No, a ver, algunas veces decimos: no, hermano, yo no puedo. Pues no puede, pues ya lo está diciendo. Su palabra dice que todo lo podemos en el Señor. Alaba al Señor. Ponga los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Él es el blanco perfecto. Amén. Si usted desvía su mirada de ese autor, se corre peligro. Si usted pone su mirada en el ser humano, se va a decepcionar. Si usted pone la mirada en usted mismo, peor va a quedar. ¿Me entiende? Entonces ponga la mirada en Cristo Jesús y sabrá que Él es el que le va a ayudar y le va a fortalecer. Hay que seguir hacia adelante. Siga perseverando en lo que siga haciendo. Siga perseverando en la oración. Siga perseverando hablando a su familiar. Siga perseverando, mi hermano, buscando al del Señor siempre con esas disciplinas que usted ha puesto en práctica. Hay tantas disciplinas que nos ayudan a mantenernos en esa relación con Dios. Dios está mirando hasta el fin. Él nos da esta palabra en Filipenses 1:6. Entonces dice: cuando estando persuadido de esto, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Lo que Dios empieza, lo termina. Nosotros a veces hacemos cosas, hermano. ¿No se ha dado cuenta que podemos hacer algunos arreglos y decimos, a veces en la casa o en algún lugar, ¿verdad? Hacemos un arreglo y dice: voy a dejar esto para mientras. Para mientras se queda. Porque se hizo algo y se quedó allí. Y ya no hacemos el tiempo y dejamos las cosas a veces a medias. Pero Dios no deja las cosas a medias. Dios lo que ha empezado en la vida de un ser humano lo completará. Y termino con esto: Dios honra, diga conmigo, a quien persevera. Alguien dice: Dios honra a quien le honra. Pero yo digo: Dios honra a aquel que persevera. Tú perseveras, Dios te va a honrar. Dios quiere honrarte, quiere honrar tu fe, quiere honrar tu devoción y tu fidelidad. Según de Timoteo 4, 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, en la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también todos aquellos que aman su venida. Amén. Sé que Dios está listo siempre para recompensar a todos aquellos que están dispuestos a honrarle. O sea, recuérdate, hay problemas muy dificultosos, hay problemas que a veces dan ganas de dejar de seguir al Señor. Créeme que hay veces nos cuesta, pero es ahí donde Dios nos ayuda. Dice su palabra: diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Ahora, en medio de las dificultades, no es con la espada, dijo en su palabra el escritor, pero ese no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Hay que seguir hacia adelante. Hay alguien que necesita de alguna manera que tú le des un empujoncito, ¿verdad? Hay alguien que necesita que le des una palabra de alguien. Por allá surge, cierro con esta anécdota ya estaba el rey León y congrega a todos los súbditos en la selva y les dice: yo quiero que ustedes pongan mucha atención a lo que va a suceder en poco tiempo. Y los seres humanos vienen para esta selva y van a poblar este lugar, y nosotros tenemos que irnos al otro lado. Pero para ir al otro lado, a esa otra selva que está allá, hay un precipicio, y necesitamos a un valiente que nos ayude a cruzar ese precipicio, que pueda llevar una cuerda que se pueda llegar allá y que así nosotros podamos cruzar. El problema es que en lo profundo, allá abajo, hay unas pirañas grandes que se las pueden comer. Así de que necesito a alguien valiente. ¿Quién irá? Y por allá gritó alguien: que vaya la tortuga. ¿De veras?
ciertamente la tortuga tiene una caparazón y puede guardarse. Si se cayera en agua, y él puede meter su cabecita y sus patitas, y las pirañas no le van a hacer nada. Y dice la tortuguita, permítame decirles algo, yo con todo gusto iría, pero ¿saben una cosa? Al momento de llegar yo al otro lado, ustedes aquí ya han de haber perecido, porque yo soy muy lenta, no cuenten conmigo. Terminando eso estaba cuando pasa un animal encima de todo, se cruzó al otro lado. Pusieron una cuerda, se cruzaron todos y al otro lado hicieron gran fiesta. Ahí estaba el gran party de todos los animales. ¡Que viva la iguana! ¡Que viva la iguana! ¡Que viva la iguana! Y felicitando a la iguana, ¡que viva la iguana! Y la iguana dice, ¡ey! Yo quiero saber, ¿quién me empujó? Hay personas que necesitan ser empujadas, necesitan ser motivadas, no tienen deseo de ir, ¿verdad? Porque tienen temor, tienen miedo de las circunstancias y necesitan ser pushadas muchas veces. ¿A quién tienes que pushar? Ten cuidado que no haya algo que le vaya a pasar, que le vaya a causar un peligro. Quiero invitarte que estés en pie. Aleluya. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Si no, está la condición, si no desmayamos. No te canses de hacer el bien. Sigue adelante, persevera en lo que estás haciendo. Apoya la obra del Señor, apoya a tus pastores. ¿Verdad? Ahí esperamos más adelante comenzar a ver que este lugar vaya creciendo, se vayan botando las paredes, porque ya no cabe. Amén. ¿Amén? ¿Lo creen? Sí, Dios quiere hacer cosas maravillosas con nosotros, pero tenemos que seguir hacia adelante. ¿Verdad? Y no te olvides de poder compartir el mensaje del Señor. ¿Habrá alguien que necesita oración en esta tarde? Yo quiero hacer una oración por ti, junto con mi pastor. Si tú te has identificado en alguna de las dificultades de la vida, hoy el Señor quiere darte siempre esas fuerzas para seguir adelante. Aleluya. Dios conoce tu necesidad. Cualquiera que sea esa necesidad, no hay nada que sea imposible para el Señor, para ayudarte, para asistirte. Así de que hay alguien que necesita oración. Si tú necesitas oración, ven aquí al altar y dile, Señor, aquí estoy, necesito que tú me ayudes. Quiero que tú me des las fuerzas que necesito. ¿Hay alguien aquí en medio nuestro que necesita oración? En esta tarde lo vamos a hacer. Sin temor, hermano. Quiere decir que todas las cosas están pasando bien. No estás pasando dificultad. ¿Habrá alguien enfermo entonces? Que necesite oración por salud, por sanidad. Este lugar está abierto para poder orar por ti. Uno de los últimos milagros que nosotros vimos en la iglesia en Los Ángeles, una hermanita, hermanos, estaba esperando a su bebé y le encontraron una enfermedad que 1 en 1 millón se da, y es una deformación en su cabeza y con una dificultad genética relativa a su piel. Aleluya. Así de que se acercan conmigo y dicen, pastor, yo quiero que usted me dé un consejo. Nos dijeron que tengo riesgo de morir y el bebé que viene está enfermo. Entonces yo no sé qué me aconseja usted, si puedo abortar, porque estoy en riesgo. El médico me dijo que yo puedo tomar una decisión y de adelante clínicamente es permitido hacer esto, me decía el hermano. Junto con su esposo se acerca y les ruedan sus lágrimas. Y les pregunto, ¿usted realmente quiere hacerlo? Me dicen, yo no quiero hacerlo, pero me da miedo. Y yo le digo a la hermana, ¿sabe qué? Como pastor y como cristiano, nosotros no vamos a orientarle a que usted haga un asesinato, porque el abortar es un asesinato. Ya es una vida la que está formada en su vientre.
yo lo único que le ofrezco hacer es orar por usted. Así de que yo voy a orar por usted esta noche, que fue una noche que se acerca. Y pidamos que la voluntad de Dios se manifieste en su vida. Y deje y entregue a ese bebé en las manos de Dios. Digo, ¿usted cree que Dios puede hacer un milagro? Y la hermana me dice, yo creo que puede Dios hacer un milagro. Entonces le comparto, le digo, vamos a hacer esta oración. Y oré por ella, hermanos. Efectivamente, ese momento no sucedió nada. Yo me fui a descansar y digo, Señor, tú sabes lo que haces. Mi hermana ha creído en ti. Así de que está en tus manos y haz tú lo que tú quieres. Y que tu voluntad, Señor, se mueva en la vida de este bebé que está por nacer. 3 semanas después, en una vigilia, ella sentada en la segunda fila de las sillas, en medio de la administración, de la música, cantando esos alabanzas de adoración que damos al Señor. Esta hermana le dijo el Señor, levántate y pasa al altar y recibe tu milagro. Esa hermana pasa al altar y cuando comienza a caminar, siente un fuego que comienza a inundar su ser. Y en su vientre, aquel bebé pega un brinco. Dios había obrado un milagro, hermanos. 2 meses después la hermana da luz y nace una linda bebé sin ningún problema. Los médicos se quedaron sorprendidos y dicen, ¿pero qué pasó? Bueno, Dios había obrado un milagro. Hermano, no hay nada imposible para Dios. Quiero hoy animarte, si tú estás con una necesidad de salud, dile, Señor, aquí estoy creyendo. Y vamos ahora, yo quiero que extienda sus manos acá al frente y usted le crea a Dios hoy. Dios sigue obrando milagros, sigue regenerando células, sigue reconstruyendo órganos, sigue trayendo sanidad. Él no ha cambiado, el cielo y la tierra pasa, pero no su palabra. Sus promesas son válidas. Creemos en ti, mi Dios. Creemos en ti, Señor. Señor dice que por tus llagas, por tus llagas, por tus llagas hemos sido sanados. Por tus llagas hemos sido sanados. Señor, gracias, Cristo. Gracias por darnos salud. Gracias por darnos, Señor, de tu gracia y tu poder. Gracias, mi Señor. Padre, a ti damos honor y toda gloria. Maravilloso Jesús. Padre, bendito tu nombre, Jesús. Tú eres fiel y verdadero, Señor. Y declaramos, Señor, de tu palabra, Padre, Dios eterno, Dios de toda gracia y toda gloria. Señor, porque tú obras, Padre bendito, y no importa cuál sea, Señor, la dificultad, tú estás para obrar y traer, Señor, esperanza, traer salud, Señor. Gracias, Señor. Conforme ha creído, así recibe en el nombre de Jesús. Dios bendiga. Aleluya, en tu nombre, gloria. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias por tu salud. Gracias por el milagro. Gracias, Señor, por ese milagro. Gracias, Señor. Aleluya, bendito Jesús. Gracias, mi Señor. Dice tu palabra, sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Sí, Señor, declaramos palabras de fe. Declaramos palabras de salud. Ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Hechas son nuevas, dice tu palabra, tus misericordias, Señor, cada día, Señor, cada mañana. Gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús, a tu nombre damos gloria, a tu nombre damos gloria, Jesús. Poderoso, Señor. Eres digno, Señor. Y declaramos, Señor, de tu palabra y de tu poder. Muchas gracias, mi Señor, a tu nombre, Señor. Damos todo honor y toda alabanza por todos los siglos de los siglos. Señor, nada hay imposible para ti, Jesús. Gracias, Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Gracias.
Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu abrazo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Reciba de Dios. Recibe ese poder. Recibe sanidad. Reciba ahora en el nombre de Jesús. Al poder del nombre de Jesús. A ti damos toda honor. A ti damos toda gloria, Señor. Y toda alabanza por todos los siglos de los siglos. Sí, Señor. Gracias, mi Señor. Te adoramos. Aleluya, Jesús.